Gracias, Señor. Te adoramos, te bendecimos en esta mañana, Señor, una vez más. Gracias por todos los que se están conectando en esta hora, Señor, a través de Facebook Live, los que se han conectado en Zoom, Dios mío. Una vez más decimos que estamos delante de ti en esta mañana, Señor. Hemos venido, Señor, a adorarte, a bendecir tu nombre, Señor, a que tú nos hables, Señor, y queremos, Señor, también meditar en tu palabra, Señor, en todo lo que nos has estado hablando también, Dios. Y creemos, Señor, que tú eres Dios de segundas oportunidades, tú eres un Dios grande en misericordia, eres tardo para la ira. Señor, tú eres misericordioso, Señor, tú muestras tu gracia, tu favor, Dios mío, tu amor, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, queremos, Señor, tener la imagen correcta de ti, Señor, cuando miramos en las Escrituras, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. En esta mañana, pues, estaba pensando, bueno, qué compartir, ¿no? Qué compartir, y creo que muchas veces, pues, no lo sé, por lo menos yo, ¿no? Pero a veces podemos caer en la idea de decir, bueno, entonces cada reunión que tenemos, cada reunión a la que asistimos, pues Dios me tiene que hablar algo diferente, ¿no? Y puede ser que a veces pues estamos queriendo buscar un mensaje diferente, pero yo en esta mañana lo que hacía, ¿no? Y es algo que también la palabra de Dios nos enseña, que es a meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Y meditar en lo que ya Dios nos está hablando. Entonces yo estaba un poco analizando y viendo, bueno, Señor, ¿qué temas nos has hablado en esta semana, ¿no? ¿Qué es lo que tú nos estás hablando en las diferentes reuniones? Y yo pues veía que el viernes estuvimos con un conversatorio, el conversatorio bíblico, hablando acerca de la identidad, ¿no? De nuestra identidad, que es algo que se construye, ¿vale? Nuestra identidad se construye y se va construyendo desde que somos pequeños, desde que nacemos, hasta que llegamos a una edad. Y bueno, nunca deja de construirse, pero lo que veíamos es que a veces si se ha construido mal, ¿no? O si vemos que algo se ha torcido en nuestras vidas, que Dios es poderoso para reedificar, para restaurar. Pero algo importante que veíamos, ¿no? Cuando hablábamos de esto, decíamos que bueno, que la identidad pues se forma por la genética propia, ¿no? Hay una impronta genética heredada. Decíamos que también tiene que ver con el entorno. Eh, Decíamos que no solamente el entorno, sino las circunstancias vividas, y que aún todas estas cosas que quizá nos condicionan, pues Dios podía volverlas a trabajar y a edificar. Y lo que veíamos algo muy claro es que no era la única responsabilidad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en estos procesos, y ahora te voy a hablar también de procesos, donde Dios interviene, muchas veces estamos esperando nosotros como algo mágico, algo milagroso, que venga de parte de Dios. Siempre tenemos en la mente como algo mágico, la varita mágica, ¿verdad? Y nos transforme. Pero lo que veíamos hablando de la identidad es que se requiere de una colaboración y de una intencionalidad por nuestra parte. Muy bien. El sábado, el día de ayer, estuvimos hablando en el conversatorio de ubicados que tenemos los sábados a través de Bethesda TC en Facebook, y hablamos pues con diferentes jóvenes, y justo el día de ayer estábamos comenzando con un tema de procesos. Encontrar o caminar en la voluntad de Dios, descubrir el propósito de Dios, no es algo instantáneo, sino que es un proceso. Y bueno, pues los jóvenes compartían diferentes testimonios, diferentes experiencias de cómo han sido procesos en su vida. Pero me gustó mucho el ejemplo que pusieron varias de las hermanas que participaron. Una de ellas dijo, porque la pregunta era, ¿por qué el mismo proceso a unos los edifica, los hace crecer y a otros los endurece? ¿Por qué? O sea, ¿cómo puede ser que la misma circunstancia a uno le sirva para crecer, para tener un crecimiento, para mejorar, y a otros pues les resulta como algo que daña sus vidas o que les endurece? Y ponían un ejemplo, varios ejemplos pusieron muy buenos, ¿no? Uno decía, mira, pues
En agua hirviendo, si echamos en una olla hirviendo de agua, si echamos una zanahoria, un huevo y café, pues vamos a ver que cuando tú sacas la zanahoria que era un poco dura se ha puesto blanda, ¿verdad? El huevo, pues se ha solidificado, ¿verdad? Se ha hecho duro y el café lo que ha hecho es soltar aroma. Entonces, depende en realidad de qué somos, ¿vale? El efecto que va a tener este proceso en mi vida. Y también otra hermana decía que el mismo sol, esto es algo que dijo un predicador famoso, el mismo sol que derrite la cera es el que endurece el barro, ¿no? El mismo calor, el mismo proceso, a uno les derrite y a otro les endurece, ¿vale? Entonces, ¿qué veíamos con esto? Que en realidad, cuando miramos a Dios, no podemos decir que Dios cambia, que Dios tiene favoritos, o que Dios es que, bueno, el efecto que tiene el poder de Dios, la gracia de Dios, a veces se debilita, ¿no? Y en unos produce un efecto y en otros no. O sea que para algunos funciona el Evangelio y para otros no. Que para unos la palabra de Dios tiene poder y para otros no la tiene, ¿verdad? A veces nosotros cuando nos encontramos en circunstancias donde esperamos tener un resultado que al final no es lo que nosotros deseábamos, pues tenemos esa tendencia de pensar, bueno, ¿será que esto no funciona? ¿Será que Dios para unos sí y para otros no? ¿Será que para mí no? ¿Será que para aquella persona, para el hermano, Dios es poderoso, pero para mí no? Yo creo que conmigo no. Pero lo que vemos en la palabra de Dios es que Dios no cambia. Dios no cambia, ¿verdad? Dios es el mismo ayer, hoy y por siempre. Entonces, ahí la otra cuestión sería, entonces seré yo, Señor, ¿no? Como dijeron todos los discípulos cuando Jesús dijo quién le iba a traicionar, seré yo. Seré yo, pues mira, te digo una cosa, a veces puede ser que somos nosotros, ¿no? Los que no estamos tomando la actitud correcta o los que no tenemos esa disposición, porque es imprescindible nuestro deseo, nuestra disposición a la hora de que Dios trabaje en nuestras vidas, pero en otras ocasiones que hay otras circunstancias alrededor del proceso y me gustaría tomar como ejemplo en Mateo capítulo 13. Ahí habla Jesús de la parábola del sembrador, ¿verdad? Mateo capítulo 13. No vamos a leerlo entero, pero yo creo que ya lo sabemos y puedes anotarlo y leerlo en casa más detenidamente. Lo que Jesús está dando es un ejemplo, una parábola del sembrador que salió a sembrar, ¿vale? Y está claro que la semilla es la palabra de Dios y esa semilla no cambia. No es que en unos es una semilla más débil y en otros es una semilla más fuerte. Y lo que él dice que salió a sembrar y parte cayó junto al camino, parte en pedregales, parte entre espinos y otra parte de la semilla en buena tierra, ¿vale? Y en realidad cada cada suelo o cada lugar donde caía la semilla representan personas con actitudes diferentes, ¿vale? Entonces, vemos aquí que en realidad pues sí hay una relación en quiénes somos nosotros, cómo estamos respondiendo nosotros a la palabra de Dios, cómo estamos respondiendo a los procesos que Dios tiene en nuestras vidas, si estamos colaborando, si nos estamos resistiendo y también creo que influye mucho el tiempo de Dios, ¿verdad? Mira, el típico ejemplo es que quizá te hablaron mucho tiempo acerca de Dios o te predicaron mucho tiempo el Evangelio, pero hubo un día donde era el tiempo de Dios, donde Dios preparó tu corazón, ablandó la tierra de tu corazón y entonces esta semilla produjo un fruto, ¿vale? Entonces, como el ejemplo de la agricultura, la semilla es poderosa, es la palabra de Dios, ¿verdad? El sembrador, en este caso era Jesús, ¿vale? Pero nosotros como sembradores podemos ser débiles, podemos ser imperfectos, pero la semilla es poderosa. Pero sí es verdad que tiene que ver mucho también con otras condiciones, ¿verdad? Alrededor, condiciones climáticas. Ok, entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Marcos capítulo 4, versículo 26 al 29, es un pasaje que también nos habla del proceso, el proceso del crecimiento de una semilla. Pero lo que quiero decirte con esto es que
como vemos que Dios no cambia y a veces quizás somos nosotros los que estamos resistiéndonos o los que estamos produciendo que la palabra de Dios no tenga efecto en nosotros, ¿verdad? Porque existe el factor humano. Dios respeta nuestra voluntad, Dios espera que colaboremos, Dios espera, hemos estado hablando las semanas anteriores de una fe activa, ¿verdad? No de una fe pasiva, de que yo necesito también disponerme, necesito pasar a la acción. Pero ¿y qué pasa cuando las decisiones que he estado tomando, qué pasa cuando, aunque Dios me ha dado oportunidades, aunque yo he tenido quizá ese momento de poder decidir, he tomado malas decisiones, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Será que si yo entonces me he resistido, si yo no he correspondido a Dios, será que hay más oportunidades para mí? ¿O será que si yo no era buena tierra, entonces soy la tierra dura que está ahí junto al camino? ¿O yo soy pedregales? ¿O yo soy espinos? Y entonces, como yo soy así, pues ya no hay cambio para mí, no hay oportunidad. Mira, la palabra de Dios nos enseña que Dios es un Dios soberano, ¿vale? Hay un versículo que a alguna gente le choca, que es cuando dice que, mira, ¿quién eres tú, que eres el barro, para estar altercando, para estar discutiendo con el alfarero? ¿Vale? ¿Quién eres tú? ¿O quién soy yo? ¿Vale? Y ese versículo como que a muchas personas les choca, porque decía, entonces, bueno, si Dios me quiere condenar, me condena, ¿no? Está claro que Dios es soberano, pero no tenemos que ver a Dios de esta manera, ¿no? Como un Dios que es tirano, que a quien quiere, pues a quien quiere desechar, le desecha y ya está, porque Dios nos muestra en su palabra abundantemente de que Él es un Dios misericordioso, que su deseo es que todos, si es posible, todos procedan al arrepentimiento. Entonces, si en algún momento de tu vida has tomado malas decisiones y has estado resistiendo a Dios, yo quiero decirte hoy que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y lo mismo que podemos fijarnos en algún ejemplo para decir, bueno, esta persona, Esaú, que vendió su primogenitura y luego no tuvo oportunidad para arrepentimiento. Entonces, quizás yo tenga solo una oportunidad. Pues tenemos también otros ejemplos en la palabra de Dios donde vamos a ver lo contrario, ¿vale? Y necesitamos mirar como toda la Biblia, ¿no? Y ver los muchos ejemplos que hay para realmente tener una imagen de Dios correcta. Y mira, yo quiero hablarte en esta mañana muy rápidamente acerca de Juan Marcos. Yo no sé cuántos han oído acerca de Juan Marcos, ¿vale? Juan Marcos, el que escribió el Evangelio de Marcos, ¿vale? Pero vamos a seguirle un poco la pista a este hombre que quizá puede pasar desapercibido en las Escrituras. Y yo quisiera que vayamos a Hechos capítulo 12. Vamos a ir pasando así de versículo en versículo. Hechos capítulo 12, ¿no? Parece que Juan Marcos aparece en escena, pues ahí, en la iglesia primitiva, en el libro de Hechos, ¿no? Y lo vamos a ver en Hechos 12, donde está relatando que comienza a haber, pues, una persecución contra la iglesia. Y Hechos 12, al principio del capítulo, está hablando de que Herodes empieza a tener violencia contra la iglesia y que mata a Jacobo y mete preso a Pedro, y la iglesia está orando por Pedro, ¿vale? Que está en prisión, está orando, y bueno, Pedro es liberado. Y lo que vemos aquí en Hechos capítulo 12, versículos 11 y 12, dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, ¿vale? Entonces, lo que vemos es una obra milagrosa donde Dios rescata a Pedro de la cárcel, ¿vale? Después de esto dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Aquí vamos a ver que ya aparece
Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Bueno, pues entendemos que Juan Marcos, la casa de Juan Marcos, donde estaba con su madre, era una casa donde se reunían a orar, era una casa donde pues había un movimiento de discípulos, y vemos que Juan Marcos era un joven, pues que sí, que era parte de la iglesia, que estaba ahí, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo versículo 25 del capítulo 12, ¿vale? Dice, Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, aquí vemos que Juan Marcos no solamente era un muchacho que estaba por ahí en un ambiente cristiano, donde oraban en su casa, donde la iglesia se reunía en su casa, sino que resulta que era un joven que había sido escogido por Pablo y por Bernabé para acompañarle, ¿no? Que era todo un privilegio. Estaba ahí con el apóstol Pablo. Muy bien. Te digo un dato, ¿vale? Para no desviarme, pero te lo menciono solamente. En Colosenses 4:10 menciona que Marcos era sobrino de Bernabé. O sea, tenía influencia, tenía palanca, tenía enchufe, llámale como quieras. Bueno, era familia de Bernabé, ¿vale? Y era un chico, pues, que aparentemente prometía, ¿no? Porque el hecho de que estuviera ahí con Bernabé, con Pablo, pues era una persona que Dios le estaba dando oportunidades, podemos decirlo de esta manera. Ok, vayamos a Hechos capítulo 13, versículo 5. Hechos capítulo 13, versículo 5. Vamos a leer desde el 4. Ellos, entonces, enviados por el Espíritu Santo, aquí relata el viaje misionero de Pablo y Bernabé, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. No solamente les acompañó de Jerusalén a Antioquía, sino que Juan Marcos acompañó a los apóstoles en su primer viaje misionero. Pero aquí es donde ya se pone la cosa un poquito más complicada. En el mismo capítulo 13 de Hechos, en el versículo 13, ¿no? Aquí le estamos dando seguimiento a Juan Marcos, dice, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Aquí es donde tenemos, donde la historia parece que se está dando la vuelta, ¿verdad? No dice la Biblia por qué Juan decidió ya no seguir en este viaje misionero con Pablo y con Bernabé, su tío. No lo sabemos, pero de alguna manera lo que vemos es que Juan no es que se llegó a un acuerdo, sino que él simplemente decidió no seguir. No sabemos si tú te lees ahí el capítulo 13 y te das cuenta que encontraron a Elimás, el mago, y que hubo un enfrentamiento ahí, ¿no? Pues con este mago, con este brujo. Yo no sé si es que Juan Marcos vio el panorama, vio el mundo espiritual, vio el enfrentamiento de las tinieblas con la luz y dijo, wow, esto es demasiado para mí, yo mejor me regreso. Yo no sé si la incomodidad del viaje misionero, no lo sé. Pero yo creo que la decisión que tomó Juan Marcos para cualquiera quedaría en la mente como, wow, fui un desertor. Me dieron la oportunidad, me dieron la confianza, Dios contaba conmigo, el apóstol Pablo contaba conmigo, mi tío Bernabé también, ¿verdad? Importante en la iglesia, me dio la confianza y yo deserté. Yo me volví, no aproveché la oportunidad, fui demasiado blando, yo no sé qué pensaría Juan Marcos. Pero la cuestión es que Juan Marcos decidió abandonar este viaje, ¿no? Yo no sé si sintió vergüenza, si sintió remordimiento, no lo sé, porque la Biblia no lo dice. Pero lo que sí vemos que esta situación no fue una situación agradable. Hechos capítulo 15, versículo del 37 al 39, te vas a dar cuenta de que no fue una situación agradable. ¿Por qué? Porque en el segundo viaje misionero,
de Pablo y Bernabé, dice Hechos 15:37, y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. A Pablo no le pareció bien, Pablo se quedó dolido con esta situación, y dice en el 39, y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Es decir, esta situación, lo que hizo Juan Marcos, le pareció tan mal a Pablo, especialmente a Pablo. Bernabé, yo no sé si por ser tío, por tener este parentesco, o porque era como más suave, ¿verdad? Mira, Bernabé significa hijo de consolación, ¿no? Pablo era como, ¿no?, duro, ¿no? Era, no duro, pero era como muy impulsivo, ¿no? Muy de todo dar. Y Bernabé quizá era más blando, no lo sabemos, ¿no? Quizá más misericordioso, más bueno, te vamos a dar otra oportunidad. Pero la cuestión es que hubo tal desacuerdo y Pablo vio tan mal el gesto que tuvo Juan Marcos que dijo, no, este no puede venir con nosotros. Esta persona no nos es útil para el ministerio, o al menos para esta obra. Mira qué palabras tan fuertes, ¿no? Imagínate que alguien diga esto de nosotros, o que alguien diga, no, mira, esta persona no es apta, no está preparada, no está lista, o esta persona cometió un error grave y no podemos contar con ella, ¿no? Yo no sé cómo tú te sentirías. Y bueno, aunque Bernabé decidió llevarlo con él, lo que vemos es lo siguiente. Mira, hasta aquí vemos la situación. Si nos quedásemos aquí, pues diríamos, bueno, a pesar de que Bernabé le llevó con él, bueno, pues quizá podemos pensar porque era su tío, ¿no? Como por lástima, ¿no? Por pena, por favoritismo. Bueno, ya, venga conmigo, sobrino. Ya, yo sé que ya Pablo ya no quiere saber nada de usted. Venga conmigo, no pasa nada, ya vamos a ver qué pasa. Pero Juan Marcos, ¿qué tendría? ¿Quién era ahí como la cabeza, ¿verdad? El jefe de la obra, del ministerio. Pablo. Wow, el jefe, el principal, ¿verdad? El apóstol me ha dicho, no vienes conmigo. Y eso yo creo que queda aquí en la mente, ¿verdad? Porque es una autoridad quien te lo está diciendo. Y pues no sé qué quedaría en la mente de Juan Marcos, pero lo que sí vemos, quizá podamos decir, bueno, pues aquí termina la historia de Juan Marcos, ¿vale? Quizá él ya acompañó, siendo uno más en ese grupo, ¿verdad? Acompañó a Bernabé, no se sabe nada más de él. Pero mira, date cuenta de una cosa. Si leemos Filemón, capítulo 1, versículo 24. Que resulta que Filemón, la carta de Pablo a Filemón, es algo curioso porque en realidad el propósito de esta carta tiene mucha relación. Desde quien se habla ahí, pues la historia es un poquito parecida a la de Juan Marcos, no igual, pero parecida. Porque yo no sé cuántos saben que en la carta de Pablo a Filemón se habla de un tal Onésimo, que era un esclavo de este Filemón. Filemón era alguien que se había convertido, a quien Pablo le escribe, y resulta que su esclavo Onésimo huyó de la casa de Filemón, se escapó. Eso era grave, eso podría significar un castigo muy duro o la muerte. Y resulta que Onésimo llega a Roma y se encuentra con Pablo, que estaba preso en Roma. Y ahí Pablo le predica a Onésimo y Onésimo se convierte. Y la carta de Filemón es una petición escrita de Pablo a Filemón diciendo, este Onésimo. Ahí Filemón versículos, solo hay un capítulo. Filemón versículos 10 y 11 dice, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, es decir, él se convirtió conmigo en la cárcel, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Este es el propósito central de la carta de Pablo a Filemón.
pedirle que reciba a Onésimo, que quizá en otro tiempo pues no ha sido útil, ha estado haciendo cosas que no estaban bien, ha salido huyendo. Dicen algunos que incluso ha causado algún mal en la casa de su amo, ha roto algo, ha hecho algún daño, porque luego Pablo le dice a Filemón, si algo en algo te ha causado perjuicio, si algo ha dañado, yo te lo voy a pagar, ponlo a mi cuenta porque yo lo pagaré. No se sabe si este es el motivo por el cual Onésimo salió huyendo de la casa de Filemón, pero la cuestión es que vemos un hombre que antes había sido inútil, según las palabras de Pablo a Filemón, pero que ahora era útil, porque había habido una transformación en él. Y aquí mismo en la carta de Filemón, en el versículo 24, cuando Pablo se está despidiendo de Filemón, vamos a leer desde el 23, mira qué sorpresa lo que encontramos aquí. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Ahí tenemos a Marcos, al famoso Juanito Marcos, ¿verdad? Como el colaborador de Pablo. Y no solamente esto, ¿no? Porque dirá, bueno, ¿y si es otro Marcos? ¿Será que está hablando de otro Marcos? Mira, dice segunda de Timoteo 4:11. Vamos a leer desde el 9. Dice 2 de Timoteo 4:9, procura venir pronto a verme, Pablo escribiendo a Timoteo, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Wow, Pablo, otro que le había dejado, ¿verdad? Demas. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Y mira lo que dice, toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Aquí nuevamente lo que vemos es Pablo diciendo de esta persona que en un momento dijo, este no quiero que venga conmigo, este no es digno de venir porque se apartó de nosotros, desertó. Ahora está diciendo, tráeme a este porque me es útil. Y en Filemón vemos que le llama colaborador, ¿verdad? Y por si no fuera poco, lo que vemos es que al final, después de este tiempo, Juan Marcos, llegó a ser el escritor de uno de los 4 evangelios, ¿vale? Que estamos leyendo tú y yo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué quiero decirte con esto? Realmente hemos estado hablando, Dios nos ha estado hablando de procesos, de circunstancias donde nuestras vidas necesitan ser transformadas y posiblemente tú y yo habrá momentos en los que no hemos tomado las mejores decisiones. Momentos en los que Dios ha estado extendiendo su mano, pero nosotros no hemos respondido de la mejor manera. Quizás hasta hemos dicho, pues Dios no funciona conmigo, pues la palabra de Dios no tiene efecto en mí, ¿verdad? Quizás hayamos echado la culpa a Dios, o quizás en algún momento hayamos entendido y hayamos visto, no, o sea, soy yo. Realmente el problema está en mí, y también eso sería como irte a un extremo, el problema soy yo, el problema está en mí, soy yo que yo no voy a cambiar, yo así soy, ¿verdad? Para mí no hay salvación, para mí no hay oportunidad, he fallado muchas veces, he tropezado siempre sobre la misma piedra. Quizá hayamos dicho esto, pero quiero decirte, tenemos un Dios, y aquí hoy hemos visto 2 ejemplos, el de Onésimo y el de Juan Marcos, ¿verdad? Y podemos seguir buscando ejemplos en la Biblia de personas que han cometido errores, que han metido la pata, decimos nosotros, hasta el fondo, que la han regado, que la han fregado, que la han embarrado, dile como quiera. Y aún así, Dios ha sido un Dios de segundas oportunidades. Veamos, al mirar toda la palabra, no miremos solo algunos pocos ejemplos donde Dios directamente dijo, no, se acabó, ¿verdad? Y veamos a un Dios duro, sino veamos a ese Dios de segundas oportunidades. Así que quiero animarte en esta mañana
a que creas en el carácter de Dios, ¿vale? Que mirando la palabra, como hoy hemos visto esta historia, tú puedas no solamente verlo como una historia, sino decir, wow, yo veo a Dios, en este caso, obrando en la vida de este hombre. Yo veo a ese Dios de segundas oportunidades. Si tú has estado resistiendo a Dios, si has estado no aprovechando oportunidades que Dios te ha dado, yo te animo, te invito, ni siquiera yo no te estoy hablando ni siquiera para la salvación, ¿verdad? Yo te estoy hablando de en el servicio a Dios. Dios te ha querido llevar a otro nivel y tú has estado resistiéndote. Dios ha querido darte oportunidades de servicio y no las has estado tomando. Hay esperanza para ti, ¿sabes? Dios es un Dios misericordioso, es un Dios que, mira, si hoy estás escuchando esta palabra y algo está llamando a tu corazón, ¿verdad? El Espíritu Santo está golpeando en tu corazón, significa que hay oportunidad para ti, hay esperanza para ti. Así que déjame orar en esta mañana. Quiero orar por ti y también, bueno, vamos a orar, ¿no? De que Dios realmente extienda esa misericordia que Él tiene sobre nuestras vidas. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en primer lugar, gracias, Dios mío, gracias por tu carácter, Señor, gracias por cómo tú eres, Dios, gracias por cómo te manifiestas, Señor. Realmente, Dios mío, reconocemos que en muchas ocasiones hemos tenido una imagen dura de ti, de un Dios severo, un Dios duro, un Dios castigador. Y ciertamente tú eres justo, Señor. Dios mío, tú eres santo, Señor. Contigo no se juega. Pero vemos abundantemente, Señor, en tu palabra, vemos tu carácter bondadoso, misericordioso, Señor. Tu gracia abundante, Señor. Vemos cómo tú obras dando oportunidades, Señor. Cómo tú, Dios mío, perdonas pecados, Señor. Ayúdanos, Señor, a nosotros, Dios mío, a tener la actitud correcta, Señor, a que nuestras vidas puedan ser ese elemento o esa tierra, Señor, adecuada, Señor, para que tú puedas obrar. Creemos que tú tienes la total disposición, Señor. Ayúdanos a nosotros a corresponderte. Y en el nombre de Jesús oro por aquellas personas a las que tú estás hablando hoy, Dios mío, Señor, para darles una nueva oportunidad. Aquellos a los que tú estás llamando nuevamente, aquellos a los que estás invitando nuevamente a servirte, Señor, Dios mío, o hacer algo que dejaron a medias, Señor, hacer algo que comenzaron hace tiempo y no lo acabaron, Señor. Oro, Dios mío, para que tú traigas, Señor, nuevas fuerzas, tu gracia, para que traigas perdón, Dios mío, para que incluso puedan perdonarse a sí mismos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.